estos días que veíamos aquí a través de las cámaras, ¿no? La comunidad reunida y a la gente, cada uno desde su casa, siguiendo, ¿no? Las predicaciones y la oración que hacíamos pues aquí desde el local. Me preguntaba pues si todos los que nos veían de alguna forma creían o tenían interés en conocer al Señor y pues eran cristianos, o si habría la posibilidad, de que hubiera gente que pues que no creyera o que no estuviera de acuerdo con esta idea o que jamás hubiera escuchado hablar del Señor, ¿no? Será que tenía muchas ganas de que esto llegara a muchos sitios, ¿no? Pero yo me planteaba qué pasaría si una persona que nunca había escuchado hablar del Señor de repente pinchara uno de estos vídeos y escuchara la idea surrealista que tenemos los cristianos, ¿no? Pues los cristianos sostenemos, y unos más que otros, algunas ideas que son increíbles, ¿no? Seguimos sosteniendo ideas como pues que una mujer dio a luz a un niño sin intervención de varón, o sostenemos ideas como que un hombre que murió resucitó, y es más, vive hoy en día 2000 y pico años después, igual que entonces. Sostenemos ideas como bueno, que es posible que vivamos todos unidos. Sostenemos ideas como que esa idea, ese anhelo que tú tienes en el corazón de vivir en paz y de vivir feliz y de vivir para siempre, eternamente, es posible. La vida eterna. O sea, sí, los cristianos sostenemos ideas como esas, ¿no? Y a pesar de que esas ideas son surrealistas e increíbles, a muchos de nosotros nos ha ocurrido pues que ha llegado un día en el que de repente se ha abierto como una rendija dentro de nuestra mente, ¿no? Hemos dejado que algo diferente, algo que no era lo normal, se nos colara. Y pues eso, como una rendija, ¿no? En una puerta, abres un poquito y se cuela un poco de luz. ¿Y eso qué hace? Pues que todo aquello que a ti te parecía que era claro, que era diáfano, que era tu lugar de existencia normal, de repente se ilumina y te das cuenta de que, anda, pues no era tan claro como parecía, no estaba todo tan iluminado y no... pues hay cosas que a lo mejor hasta tienen sentido, ¿no? Y cuando ves que eso ocurre, a veces dices, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Hay gente que tiene valor para decir, bueno, pues yo siempre he pensado otra cosa, yo nunca he creído estas barbaridades, ¿no? Estas ideas están mucho más allá de lo que yo pensaba, pero, oye, voy a dar una oportunidad a ver qué pasa si esa luz que está entrando por esa rendija cuela y llena mi vida, ¿no? A ver qué pasa si me da de lleno, ¿no? Y hay gente que tiene el valor incluso de buscar un interruptor. Un interruptor a tientas en medio de su habitación porque se ha dado cuenta de que esa habitación es un poco pequeña y tiene paredes y tiene límites que no sabías que tenías puesto, y te acercas, empiezas a tantear, empiezas a preguntar, miras a ver si hay más gente, te encuentras con otro que también está buscando y de repente le das al interruptor y de repente tu vida ya no es la misma. Y no es que sea diferente, tú sigues viviendo donde estás, tú sigues teniendo las dificultades que tienes, tú sigues teniendo a la gente que tenías alrededor antes. Pero de repente ves la realidad tal como es. ¿Ves que algo ha cambiado? No, quizá no, pero tu vida tiene más luz, tiene color, tiene brillo, sabes dónde estás, sabes por qué ocurren las cosas, sabes que cuando te tropiezas puedes seguir adelante porque ahora ves el escollo y ves quién te está esperando para ayudarte. De repente ves la realidad de otra manera, ¿no? Pero, bueno, esa forma de ver las cosas, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Pues que hemos sentido que nos has hecho mejores, bueno, no mejores que el resto de la gente, pero sí que de alguna forma, como nosotros solemos decir, ha sacado lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Nos ha hecho ser mejores personas con los que tenemos alrededor, nos ha hecho intentar superarnos con más fortaleza, porque ya la fortaleza no es nuestra solo, sino que contamos con la fortaleza de Dios. Qué cosas, ¿no? Y contamos con la fortaleza del resto de los hermanos y
y contamos con ganas y tenemos una esperanza porque ahora ya nuestra vida no se agota en las 4 paredes en las que estábamos viviendo, sino que, caray, nuestra vida no tiene límites y lo que hacemos no impacta solamente sobre mí y lo que está a mi alrededor, sino que también puedo pensar en más allá. Y resulta que estamos conectados con, bueno, de repente todo cambia y, ¿sabes? Esto solo empieza por un momento en el que tú dices, bueno, ¿y qué pasa si estas ideas absurdas tienen algún sentido, ¿no? Y dejas que entre un poquito de luz. Bueno, esto era algo a lo que quería animar a las personas que nos estuvieran escuchando, ¿no? Porque ya digo que a nosotros no nos ha hecho mejores que a los demás, pero sí nos ha hecho más humanos, que es a donde voy, ¿no? Nos ha hecho más seres humanos, más personas, más hombres y mujeres de una pieza, ¿no? Pero hombres y mujeres de carne y hueso, hombres de verdad, pero más humanos. No nos hace ángeles. Ser cristiano no te hace ser una persona súper especial, diferente de tu vecino de enfrente. No, te hace más humano, realmente con más corazón, con más fortaleza humana, con más capacidad de soñar, con más capacidad de crear, ¿vale? Que es una de las capacidades que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, y en este cúmulo de historias y de ideas extrañas que tiene el ser humano, hay una de la que yo quería hablar hoy porque me parece un poco polémica hoy en día. Es la idea de que el ser humano es importante, de que el ser humano vale mucho y de que lo merece todo. ¡Guau! Dicho así, puede provocar sarpullidos, pero es que el otro día me decía mi hijo que no era así, ¿no? Que lo mejor que le podía pasar a la Tierra era que la especie humana desapareciera. Y a mí me llegó tanto y me impactó tanto esa idea de fondo. Claro, después hurgas en él y le haces 2 o 3 preguntas y te das cuenta de que eso es algo que le ha llegado a través de los medios de comunicación y que no sabe sostener. Y que no puede sostener porque el primero que está enamorado de otros seres humanos es él, ¿vale? Pero esa idea estaba en él y me la decía, yo creo que intentando sostenerla con todo lo que podía, ¿no? Mi hijo es pequeño todavía para tener como una estructura racional para poder sostener eso, ¿no? Pero bueno, eso estaba en él, ¿no? Y eso es algo con lo que se está criando esta nueva generación, ¿no? Como sabéis, no siempre ha sido así. Muchas veces esta idea ha estado con nosotros, ¿no? O sea, lo típico de, bueno, ya sabéis que la Tierra estaba en el centro del universo y todo el universo giraba en torno a la Tierra y el hombre era el ser más importante de la creación y todo estaba hecho para él y todo estaba bajo su poder, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya decía David, ¿no? Nos has hecho poco inferior que los ángeles. Y, bueno, el hombre era el centro del universo, ¿no? Pero poco a poco lo que está pasando es que el hombre, a medida que desarrolla sus conocimientos, a medida que desarrolla la ciencia, a medida que desarrolla la técnica, la tecnología, la capacidad de ver la luz, acordaros, la capacidad de ver lo que está pasando alrededor, a medida que eso avanza, el hombre ve el tamaño real que tiene, ¿vale? Y de pasar del centro empieza a salirse de ese centro y a ponerse como a un lado de lo que existe, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ahora ya no es la Tierra y alrededor gira el universo. Ahora ya la Tierra gira alrededor del Sol. Y ahora ya la Tierra es una ínfima parte de una galaxia. Y ahora es una ínfima parte de una ínfima parte de algo que no tiene casi límite y que se expande constantemente. Y el hombre empieza a ocupar un lugar cada vez más pequeño, cada vez es menos importante, ¿no? Y el hombre se va dando cuenta, porque además cada vez tiene más tiempo para observarse a sí mismo, más tiempo libre para poder ver lo que pasa, más historia, más cultura acumulada, para que vaya viendo lo que le está pasando alrededor y lo que le está llegando, para comprobar la cantidad de errores que puede llegar a cometer, la cantidad de daño que puede hacer a otros seres humanos, la cantidad de dolor y sufrimiento que puede traer a su propia especie. Y ya, si nos vamos a lo más cerca de nuestra historia, el impacto imborrable que puede dejar sobre la Tierra y sobre el universo, un rastro imborrable durante millones de años, y la cantidad de daño que puede provocar en todo lo que le rodea, ¿no? Y esto que va
haciendo? Va minando la autoestima del hombre como ser humano, como persona y como especie, ¿no? Y ahora ya no somos la especie elegida, ahora somos una especie más. Y no solo somos una especie más, sino que somos la peor especie sobre la faz de la Tierra. Merecemos la aniquilación y estoy convencida de que mucha gente piensa de verdad que se alegraría si la especie humana desapareciera, ¿no? Hace nada, un ratillo que me compartía un hermano y hablábamos sobre un tuit que fue muy famoso hace un tiempo, no sé si os acordáis, que planteó el siguiente dilema, ¿no? Planteó, si de repente entra un niño desconocido en tu casa, ¿no? Y te incendia el piso, ¿vale? Y dentro del piso está tu perro con el que has vivido toda la vida, ¿no? Tú llegas allí y ves la situación y solo puedes salvar a una persona, ¿a quién salvas? Oh, perdón, solo puedes salvar a uno, ¿a quién salvas? ¿Al perro o al niño? Y dejaba este dilema moral, lo dejaba allí escrito, ¿no? Y bueno, aquí que opinar, ¿no? Opinar, a ver qué pasa. Bueno, pues hoy por hoy sigue ganando que se llevarían al perro y dejarían al niño un 58% de personas en un test de 70.000, ¿vale? O sea que hay un número muy alto que dejaría allí al niño, ¿no? Y bueno, esto está bien saberlo y os recomiendo ver los comentarios, ¿eh? No tienen precio, ni los de un lado ni los del otro. Merece la pena ser leídos los comentarios, no porque me parezca que tengan o no razón, porque ya cada uno, pero me parece muy interesante porque nos revela lo que hay en el corazón de las personas, lo que hay y lo que no hay, ¿vale? Lo que hay de odio, de temor, de aferrarse a lo que queremos, al amor que tenemos a las cosas y a las personas y a los animales, de aferrarse a cosas y de odiar a otras cosas y de intentar separarse de aquello a lo que le hacemos daño, ¿no? Había un comentario que a mí me hizo gracia. Dice, yo salvaría al niño y lo odiaría para siempre. Bueno, es otra forma, ¿no? Porque es verdad, haces lo que crees que tienes que hacer y salvas. Bueno, ¿y esto qué explica, no? Esto explica, por un lado, los sentimientos que tenemos, ¿no? Los sentimientos que tenemos de falta de autoestima. Creo que todos los que tratáis con jóvenes os dais cuenta de que una de las grandes carencias de esta generación que nos sigue es la estima propia, ¿no? Y el pensar que tu vida, la tuya, la de la persona que nos está viendo, es muy valiosa y tiene una dignidad propia intocable, ¿no? Que es muy valiosa y que es insustituible, que no hay nadie que pueda venir a ocupar tu lugar, ni nada que pueda venir a ocupar tu lugar, que desde el momento en que eres engendrado y tienes tu ADN propio, tu vida cobra un valor incalculable. ¿Os acordáis de aquella, se convirtió en una forma de hablar, no tiene precio, ¿no? Lo hacía una marca de tarjeta de crédito y entonces decía, esto no tiene precio, ¿no? Pues esto es tu vida no tiene precio. Aunque a ti te parezca que es pequeñísima, aunque durante estos meses que has estado encerrado en tu casa has descubierto lo miserable que eres y lo poco que tienes y que lo poco que tienes se te puede ir en un pispás, aunque hayas descubierto eso, tu vida no tiene precio. Tu vida desde el momento en el que ves y existes, no, desde antes de que ves, desde el principio, no tiene precio. ¿Por qué? Tienes una dignidad propia. Bueno, ya lo decía Kant, ¿no? Que tienes una dignidad propia porque no puede ser sustituido, no puede ser comprado. Y revela también las diferencias sociales. Yo pensaba, digo, si algo revela esto es que, claro, con esta mentalidad es normal que existan tantísimas diferencias entre personas que lo tienen todo y personas que no tienen nada. La dignidad de esas personas no se presupone, no se tiene en cuenta, porque claro, si no valemos nada, si yo no valgo nada, ¿por qué tiene que valer algo la persona que no veo? ¿Por qué tiene que valer algo la persona que se supone que tiene que estar trabajando para pagarme a mí unos vaqueros? ¿Por qué tiene que valer algo una persona que ya se busque la vida? O sea, ¿aquí quién vale? ¿Quién tiene cierta dignidad? El que tiene, el que posee, el que vive en tal parte del mundo y el...
Bueno, ¿por qué vale? Pues porque yo le doy el valor, porque sale en las cámaras, porque tiene un cierto estatus sociológico, porque se le ve. Pero a la persona que no se le ve es normal, teniendo esta mentalidad de el hombre no tiene dignidad propia, es normal que se vaya hundiendo en la miseria y que haya esas diferencias sociales y esa distancia entre la dignidad de las personas brutal. Hablamos mucho de dignidad, pero hablamos con la boca pequeña, ¿no? Porque cuando hablamos de la dignidad de los pobres y hablamos de la dignidad de la persona que ya no sirve para nada, que lo único que puedo hacer es y con dificultad respirar en una cama tumbado, cuando hablamos de una persona que tiene un dolor frecuente, fuerte, constante, la solución que es pues quitarle la vida porque no tiene valor en sí mismo, ¿no? Y nos olvidamos de la dignidad propia que tiene cada persona, del valor que tiene tu vida, estés como estés, ¿no? Y dignidad, seas quien seas y estés como estés, porque es verdad que hay una dignidad que tú te ganas, es decir, no es lo mismo una persona que vive su vida plenamente en colaboración con las personas, con los demás y que ayuda al resto de su especie, que una persona que se dedica a restarle vida al resto de su especie. ¿Eres menos hombre? No hay más explicaciones, es que en la medida en que tú colaboras con los demás hombres, eres más humano, tienes una dignidad adquirida mayor. En la medida en que restas vida alrededor, al mundo, y no haces lo que tienes que hacer, pues tu dignidad adquirida va a ser menos. O sea, todo el mundo entiende que una persona que pierde su vida está perdiendo algo importante, ¿no? Y alguien que hace daño a los demás está perdiendo algo importante, ¿no? Pero eso no significa que seas quien seas, hayas metido la pata que hayas metido, hayas cometido los crímenes que hayas cometido, tienes la dignidad como persona que no te puede quitar nadie, y que tienes que cuidar y que mereces cuidar y que nadie te puede robar esa dignidad, nadie puede venir a maltratarte, nadie puede venir a echarte basura encima, nadie debería estar o escuchando música basura o viendo tele basura o teniendo amistades que le dañan o sufriendo abuso, nadie debería, porque eso atenta contra tu dignidad. Toda la basura y toda la porquería que te puede llegar no debería de llegar a ti, porque tienes una dignidad por la cual mereces ser tratado como ser humano, ser tratado dignamente, ¿no? Y por otro lado, sería bueno que cultiváramos esa dignidad, ¿no? Y que hiciéramos todo lo posible, porque todo lo que es ser humano al 100% merece la pena hacerse, te hace más grande, te hace sentirte mejor. ¿Os acordáis de aquellas ideas locas que nos creímos y que nos hicieron ser mejores? Pues precisamente, ¿no? O sea, precisamente esto nos hace más humanos, ¿no? Y habría que cultivar esas ideas, ¿no? La dignidad propia para nosotros es muy difícil sostener por nosotros mismos, por el ser humano mismo, ¿no? Pero los cristianos tenemos otra idea de estas locas que nos permite justificarlo con toda facilidad. Y es que resulta que existe Dios y habla con nosotros y nosotros podemos hablar con Él. Y para más Inri, no solamente existe, habla, sino que además viene a nosotros, se hace uno de nosotros y porque está perdidamente enamorado de ti y de mí, se deja acoger, se deja matar, después resucita, gracias a Dios, y se queda contigo y conmigo, para siempre. ¿Por qué? Porque para Él lo más importante eres tú. Y porque para Él lo único que vale y merece la pena por encima incluso de su propia vida, eres tú. ¿Y sabes qué significa esto? Que además de dignidad eres infinitamente valioso. Lo vales todo. Vales la sangre entera de Cristo. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Hemos sido comprados a alto precio, ¿no? Y ¡guau! Cuando la realidad se ilumina con esa luz, es que todo cambia. Es que tú de repente tienes capacidad de decir, de ponerte delante del espejo y decir, mira, yo personalmente quizá no tengo todos los dones que yo quiero tener, no soy la reina del baile, quizá no soy todo lo guapa que yo quisiera, pero valgo mucho, valgo muchísimo.
y merece la pena que yo siga esforzándome por ser la persona que yo quiero ser, por ser el hombre que quiero llegar a ser y por ser la mujer que quiero llegar a ser. Entonces la realidad se ilumina y se colorea y brilla de otra manera. Claro, yo digo que para los hombres es muy difícil dar esta explicación, pero cuando tú pones a un Dios enamorado de ti detrás tuya, la vida se vive de otra manera, claro que sí. Y es una idea muchísimo, muy loca, pero es que el Señor tiene una idea más loca todavía. Y a mí es que la lectura que además sale hoy, creo que se lee hoy en la Eucaristía de hoy, creo que es esa, es la lectura del leproso, ¿no? Que el leproso le dice a Jesús, ¿no? Se encuentra con él y le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, queda limpio. A mí esa lectura me llega mucho porque yo siempre me he sentido como muy identificada, ¿no? Una persona que siempre le ha pedido al Señor, Señor, quiero ser como tú quieres, ¿no? Quiero salir de esto, quiero salir de mis poquedades, de mis cosas pequeñas, de mis miserias y el que puede hacerlo eres tú, ¿no? Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Y siempre me encanta imaginarme al Señor diciendo quiero, ¿no? Quiero ser limpio. Pues esta idea loca del Señor es que cuanto más indigno te sientes, cuanto más pequeño eres, cuanto más alejado, si te vas, si te pierdes, sabéis que hay un índice altísimo de personas adictas durante el tiempo de pandemia a muchas cosas, ¿no? Al alcohol, a la pornografía, bueno. Pues si eres una de esas personas que durante este tiempo de repente te has sentido más indigno que nunca, ¿sabes qué? Que puedes sentirte entre los preferidos del Señor. O sea, una pasada, no solamente cuando eres indigno eres valioso, sino que cuando eres más indigno y reconoces tu miseria, eres más valioso aún. Estas ideas locas que de repente te salvan la vida. O sea, saber que está el Señor ahí esperándote, incluso cuando lo has perdido todo, porque el Señor quiere llamar a los perdidos. Quiere llamar a los perdidos precisamente porque son sus preferidos, porque significa que Él no los quiere dejar perdidos, que Él los quiere recoger y traer, ¿no? Un amor infinito esperándote, no tiene precio. ¿Sabéis qué? Yo pienso que a veces hasta los cristianos, nosotros mismos, olvidamos esta idea. Pienso que cuando dentro de nuestro corazón no arde lo primero, el buscar a otras personas y contarles esta luz y contarles esto que nos ha llegado a nosotros y contarles lo que hemos descubierto y lo bueno que hace en nuestras vidas. Cuando la evangelización, cuando la misión no te arde por dentro y no es lo primero en tu vida, yo pienso que a veces nos olvidamos de lo importante que es la persona que tienes al lado, lo importante que es tu vecino, lo importante que es... No voy a decir nombres porque a mí se me ocurren unos pocos, a mí se me ocurren unas pocas de personas a los que yo muchas veces no miro con el valor y con la importancia que el Señor les vería. Yo pienso en cómo el Señor se iba parando en el camino, curando a la gente que estaba más caída. Y pienso en mí, y yo pienso que yo no voy por la vida así. Yo pienso que a mí se me escapa la gente importante, se me olvida la importancia de la gente. A veces hay gente a mi alrededor normal y corriente, y a mí me parece normal y corriente, pero es que no lo son. Ni yo soy normal y corriente, ni tú eres normal y corriente, ni los demás son normales y corrientes. Y si hiciéramos como el Señor, pues le daríamos la importancia infinita que tu vida tiene y que mi vida tiene. Y yo quisiera, que es lo único que yo quería compartiros, ¿no? Que pidiéramos ese fuego que el Señor tiene por cada una de las personas, ese fuego que estaba dentro de Él y que le hizo bajar a la tierra, desprenderse de su dignidad de Dios. Podía haberlo tenido todo, pues si se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, pasó hambre, sed. Pedirle al Señor ese fuego que hizo que Él dejara todo y bajara y estuviera contigo y conmigo, se hiciera accesible para que tú hables con Él, se hiciera cercano, se
pusiera a tus pies y te dijera, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que yo voy a estar aquí contigo para echarte un cable, ¿no? Y levantarnos y devolvernos la dignidad de hijos de Dios que nos ha dado. Si tenemos que pedirle algo, es al Espíritu Santo, que nos llene ese fuego y de esa pasión que tiene por el ser humano y porque viéramos a cada uno de nosotros con esa dignidad y esa grandeza que Él nos ve.